Buen sábado. ¿Y si el fuego quema? Todos los días hago unas cartas. No digo tirada porque parece médico brujo, ¿no? Y que rocemos los chamánicos no significa que estemos prediciendo el futuro ni abriendo el paraguas porque llueve. Porque de eso se trata, ¿no? Habitualmente agoreros, futureros, negocios del tercer ojo, digamos, de ver cómo va a ser, para ver si llevo el paraguas o no, por si llueve. Como si tuviéramos algún control sobre el destino, suponiendo que lo podamos leer. Intentamos todo el tiempo querer cambiarlo porque no estamos de acuerdo a ese destino. ¿Para qué leerlo si estaríamos en la aceptación y el agradecimiento? Quien está en la aceptación y el agradecimiento no necesita de las mancias. Las cartas cuánticas que tenemos es una guía para sanar. Eso va a cambiar nuestro destino, pero no a nuestra intención, sino acorde a sanarse. Hay una gran diferencia en eso. Y decía que todos los días en el grupo hago una apertura del campo mostrando cuáles son las guías cuánticas o las palabras que nos llevan a un mejor porvenir, intencionando desde el amor. Sabemos que lo que viene va a ser luz y va a ser amor, sin intención de otra intención. Bueno, buen sábado, ¿no? Vamos a sacar unas cartitas. La primera que saco es claridad. Luz para ver lo que no puedo. Quizás salga al revés en la cámara, quizás lo arregle. Eso no importa. Claridad, luz para ver lo que no puedo ver. Acá está la luz que acabo de prender, ¿no? ¿Alcanzará para ver? Con una chispa se incendia un bosque. ¿Cuánta luz querés, Miguel? La segunda carta es género. Soy todas las madres. Habitualmente esta carta, personalmente le hago una lectura desde el sagrado femenino, cuando dice todas las mujeres, todas las madres, ¿no? Y no dice todas las mujeres, dice todas las madres. Son aquellas que dieron vida, entonces toda la vida que está en Gaia. Soy todo eso.
Soy todos esos portales que pueden dar luz o que dieron luz. En la línea de tiempo dieron luz y soy todas las madres, son todas aquellas que aportaron vida a este planeta. Y vamos por la cartita. Esta cartita que dice sobre los sueños. Después de su desencarnación, dice, de su muerte, tuve el primer sueño revelador, mensajes específicos fueron dados. Ese primer sueño impregnó en mí la alegría tan enorme que empecé a esperar el momento de irme a dormir. Cada vez que podía hacer un nuevo reencuentro. O sea, la persona que escribió esto dice que alguien falleció y cada vez que se dormía podía encontrarse con esa persona y lo deseaba, ¿no? Esta conexión en los sueños fue variando, a veces se dan días seguidos y a veces no los tiene por muchos días. Solo puedo decirte que si al momento de irme a dormir hay un profundo deseo de esa conexión, simplemente sucede. Está hablando del doble cuántico. Esta carta está hablando de doble cuántico, de una persona que perdió a alguien querido y que se encuentra en los sueños con esa persona, y está hablando de que antes de acostarse está convocando al doble cuántico para que lo haga por él y se encuentre con esa persona. Después voy a explicar algo sobre el doble cuántico. Aprendí entonces varias cosas sobre los sueños. Hay sueños que no son para ser interpretados, son mensajes literales, dice. También que existen diferentes niveles energéticos de los sueños. Y si hemos soñado con seres amados, desencarnados o con ángeles, hemos conectado con los niveles más sutiles. Podemos pedir antes de irnos a dormir una conexión directa con la fuente, está hablando con Dios, con el origen, y así recibir mensajes muy concretos de nuestros maestros. Este plano es similar al que nos dirigiremos después de nuestra desencarnación, dando por supuesto de que nos vamos a morir, cuerpo, y que los planos van a ser los mismos que en un sueño, que es lo que hace el doble cuántico. Acá dice que en el Kabbalah se dice que el sueño es el 1/60ava parte de la muerte. Y en el budismo tibetano habla del bardo de la muerte relacionado con los sueños. Sobre los sueños es la carta. Bueno, sobre el doble cuántico lo que puedo decir es que cada vez que nos vamos a dormir hay una parte nuestra energética que se mueve a resolver todo aquello inconsciente que durante el día creamos. ¿Qué creamos durante el día? Y muchas cosas. Nuestra mente está todo el tiempo trabajando, viendo, vivenciando y proyectando cosas. Cosas que no suceden afuera, pero que no suceden en nuestra mente. Desde la línea cuántica, digamos, desde la línea de lo que pienso y luego existo, ¿no? Desde lo que generamos mentalmente, o sea, lo convocamos y lo llamamos. Y resulta que eso hace que en alguna forma pueda suceder. Decía que en los planos que nos manejamos en los sueños, nuestro yo cuántico resetea todas las creaciones de realidad que tuvimos durante el día. En ese reseteo borra todo aquello que no son posibilidades, porque son todas posibilidades, de lo que creó nuestra mente, nuestro inconsciente, dejando solamente las más viables.
Y en la carta que mostraban recién, la que había sacado sobre los sueños, decía de que podía programar ese yo cuántico para que haga tareas como reencontrarse con desencarnados o con Dios o con la fuente. Cosa que, ¿para qué? Es muy claro. Alguien que hace esto es porque necesita figurarse cómo va a ser esa 1/60ª parte de la muerte. Como si nuestras células no supieran cuántas veces murieron y cuántas veces nacieron. Encomendamos eso a nuestro ser energético, cuántico, para que lo haga. No sé si está tan bueno hacer esas cosas. Si hay un velo, ¿no? Y ese velo dice que cuando llegue será. ¿Por qué adelantarnos, no? Y volvemos al tema de la tirada de cartas. Está la gente que va a que hagan una tiradita de tarot para ver si lleva el paraguas por si llueve. Control, ¿no? Del futuro, un futuro divino, un futuro pactado por la divinidad para cada uno y acordado álmicamente por nosotros, porque nosotros decidimos qué tipo de vida íbamos a tener y si podíamos con esa prueba. El tema es que cuando habitamos el humano nos empezamos a dispersar y a crear realidades y nos olvidamos por dónde era lo álmico, o no lo queremos aceptar y queremos quedarnos con el humano, y después lo que sucede es que nos enraizamos tanto que no queremos soltar al humano, entonces empezamos a hacer toda una vía espiritual para ver qué hacemos con la muerte y qué hay después de ella y cómo la vamos a vivir y la mala encocha. Cada uno hace lo que puede. Lo bueno es tenerlo en conciencia por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Este libro es mío, o sea, mío. Lo canalicé, lo escribí. Es mío. Los inventos que hacía Tesla son de él. Mis pensamientos, cuando pienso en algo, ¿son míos? ¿O es cómo me enseñaron a ver la realidad y cómo la interpreto y cómo creo realidad? Creo que no es confuso lo que estoy diciendo, creo que es como nos manejamos humanamente. Se llama Resonancias el libro, está en Amazon. Voy a abrir cualquier hoja y cualquier hoja me abre nuevas constelaciones. Entonces, nuevas constelaciones es lo que habitualmente me dedico, nos dedicamos. Digo no porque me acompaña María Antonella. Y dice, ¿qué eran las antiguas constelaciones? Empieza con esa pregunta el capítulo. Si dice nuevas constelaciones, ¿qué eran las antiguas? Está muy acorde a esto de saco una carta, pero no digo tirada de cartas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que llevo el paraguas por si llueve. Y en otra saco una carta y si llueve, llueve, y si no llueve, no voy a llevar el paraguas, me mojo. Es lo que Dios determina para mí, o la divinidad, o el destino. Esto es las nuevas constelaciones. Esta carta que acabo de sacar dice tristeza. Y sí, me pone triste tener que soltar las cosas que creí que eran las adecuadas, ¿no? En las nuevas constelaciones cuánticas, los vivos representamos a familiares vivos, a ancestros y a situaciones cargadas de energías por ellos. Hasta ahí es igual que las antiguas.
representamos sin saber, pero lo que mostramos al representar es lo que sucedió y sucede tal como es. Representamos sin saber porque no conocemos lo que estamos representando. ¿Qué es representar? Representar es movernos sin comportarnos como aquellos a quienes prestamos el cuerpo y solo el cuerpo. Aquí no hay emociones, ni teatralidad, ni psicodrama. De hecho, si lo hay, se lo rectifica o se cambia la persona. Digamos, estoy en una constelación, veo que una persona está poniendo de ellos, entonces lo que hago es, mira, si podés, haces el movimiento que necesita la persona ver, y si no, te saco, porque estás poniendo algo de vos y no estás respetando a la persona que está constelando. Habitualmente esto lo hace el miedo, lo hace otras energías que son mentales. Se cambia la persona, tarea del facilitador, pues estar poniendo algo más que su cuerpo es estar poniendo mentes. Y eso no ayuda ni a quienes representan, ni al consultante, ni a él, ni a ella misma, ni a la persona que está en el campo haciendo la teatralidad de la mente. Las clásicas constelaciones familiares trabajan en la línea de las terapias breves y o sistémicas, en la lectura de los roles y sistema familiar. O sea, el consultante, no lo llamo cliente porque esto no es un negocio, ni una empresa, ni paciente, tampoco lo llamo, porque no lo dejo a la espera ni en lo pasivo, paciente, ¿no? Que es una persona paciente, tiene que esperar. Quien porta algo para consultar, quien viene a la consulta, con pocas palabras dice el que lo trae, ¿no? Se buscan representantes que tengan los roles necesarios para mostrar lo que tiene que ser visto e incorporado en el sistema familiar. Y antiguamente se buscaba, sin hablar, que los órdenes necesarios surjan. Los excluidos se incorporen y los opuestos se integren. Esa era mi visión personal. Y allá por 1997 comencé a atender en mi domicilio de la localidad de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a mis primeros pacientes. Clientes le decía. Me había decidido aplicar la psicología de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, lo mínimo indispensable que había aprendido ahí. Dado que respondían en la universidad, ¿no?, lo que te enseñan, si aún no responden, digamos, a las escuelas inglesas o francesas de la psicología, digamos, al psicoanálisis, y para de contar, no había mucho más que eso. De universalidad o universidad no tenía nada, digamos, muy poco. Y si bien en la facultad comprendí que el paso de la dictadura militar, digamos, en la Argentina, los asustó un poco y se encriptaron en la enseñanza de Sigmund Freud a partir de Lacan, o sea, encriptaron todo el psicoanálisis para que los militares no los señalen de subversivos o lo que sea y los hagan desaparecer, los maten, digamos. Si bien entiendo ese constructo de que tuvo la universidad internamente, esa dinámica, que los protegiera del mote de estudiantes revolucionarios, la Universidad de Buenos Aires sufrió de quedarse en teorías de posguerra, porque claro, todo lo que escribió Freud y todo lo que se habla de la psicología, el psicoanálisis, es psicología de posguerra, de ese contexto. Y se creó un bello elitismo de los traductores de lo que se dice y lo que se piensa, o sea,
entender a Lacan, entender a Lacan, entender a Freud, interpretar a Freud. O sea, se volvió todo muy como esa máquina que usaban en el nazismo, que tenía teclas y encriptaba las cosas y había que conseguir el que los desencriptara y conociera el código. Entonces estudiar era un dolor de cabeza. Uno interpretaba lo que estaba leyendo, pero eso no era nunca, siempre era otra cosa. Porque había que pasar el filtro de aquello que los militares podían interpretar como que, más el contenido. O sea, en eso quedó la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, a falta de Jung, de Carl Jung, o Erickson, como leí yo, por ejemplo, todo lo que era hipnoterapia y todo eso, fui buscando en el aquí y ahora cómo ayudar a las personas desde el presente, desde acá, sin que lo regresivo me distorsione los tiempos de espera de estar mejor. ¿Qué quiere decir esto? De ir al pasado, a la niñez, y estar 8 años de terapia con una persona para que esté mejor. Así que pues la tarea era circunscribir el mismo, salir de situaciones de rodeo, digamos de bucle, donde la persona se deprime, o está ansiosa, no encuentra trabajo, no encuentra otra pareja, a esas situaciones de rodeo. Y de repetición. Me metí a estudiar las pocas materias alternativas que trabajaban con eso, con herramientas de neurociencias. Y tareas que rebusqué a la persona que fuera de lo que la desgasta energéticamente, etcétera, etcétera. O sea, sacar a la persona por fuera las cuestiones que la cansaba a la persona. Sacaba energía, ¿no? La convertía en estrés. Obviamente estudié psiquiatría, Hans Seyss, el estrés postraumático, distrés, egoestrés, todas esas cuestiones, ¿no? Postestrés o estados fóbicos o de vida limitantes o de ansiedad o de depresión típicas de estar en el pasado, la melancolía o el futuro incierto o el sinsentido en la vida. Resulta que de todo esto que puse en marcha, en aquel momento cuando me recibí, observé que existía algo vivo que no estaba vivo en la terapia, pero que operaba en las conductas. Y a su vez aquello que llamaban contratransferencia en psicoanálisis era algo de lo mío no actual que resonaba con lo que el paciente traía. No siempre era lo que decía. Un día llegó una niña acompañada por su mamá y el papá porque tenía un diagnóstico psiquiátrico pesado y querían una segunda opinión. Mi segunda opinión en ese momento era que yo tomaba test proyectivos, Royal, todo tipo de test, porque trabajé en eso, de pasante en el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y había estudiado todos los test proyectivos psicológicos norteamericanos, todos los que existen, ¿no? Bender, Weiss, Royal, hay un montón. El HTP, hay un montón. Y decía que llegó una niña acompañada de su mamá y su papá porque tenía un diagnóstico psiquiátrico pesado y querían una segunda opinión. Muy resumiendo el caso, la niña veía muertos. Imagínense en el diagnóstico de un psiquiatra. La niña parecía algo retraída, así que hice un par de test gráficos proyectivos, una entrevista y después en otra sesión le pedí a la mamá que había venido con ella que espere con su esposo afuera del consultorio unos minutos. Yo aposté a querer ver el mundo según la niña, después de escucharlo, y sentada en su cama, me contaba la niña, cosas que le decía y cierta frase, que le decía un muerto, ¿no? Y cierta frase, en especial, que le decía al muerto, más cómo estaba vestido el muerto, porque la veía en presencia, la nena. Así
Así fue que hice ingresar a la mamá y al papá para preguntarles delante de la niña quién se vestía así. O sea, creía en una realidad, en vez de creer en la esquizofrenia y en la etiqueta, creía en la realidad de la niña. Mi mamá dijo, la mamá de la niña, quien decía esas frases y se puso pálida. Dije la frase y como estaba vestida, y la mamá se puso pálida, se empezó a descomponer. Y la mamá respondió que su mamá fallecida se sentaba a hablarle a la nieta por las noches. Entonces mi devolución fue, tienen que comprender que el problema aquí, para ella, para la niña, somos nosotros, que no podemos ver una realidad que existe irrefutablemente, porque su hija no conoció a su abuela, y ella habla por las noches con su abuela. Y tiene información que nadie le contó, como sucede en el campo cuando uno hace las constelaciones. Viene Juancito, que es la primera vez que lo veo, que está sentado ahí adelante mío. Yo me siento ahí a constelar, el facilitador está acá. Y la abuela la representa a Juancito y dice cosas y hace cosas que dijo la abuela. ¿Para qué? Esas son las nuevas constelaciones, ¿para qué? Y en aquel 1997, cuando yo estaba trabajando, todavía esto no, recién Bergelinger estaba escribiéndolo también. Aquí no hay enfermedad, le dije, sino una abuela que tiene que ser vista, le dije a los padres. En verdad, yo no sé qué estaría haciendo Bergelinger en 1997, ¿no? Yo lo conocí recién en el 2010 a Bergelinger y la terapia no, las constelaciones familiares, no es una terapia. Aproximadamente yendo a unas constelaciones y después de varias de ellas me abrí a una idea que la facilitadora estaba dando, a no constelar mi tema. ¿Cuál era mi tema? Mi tema en aquel momento era que tengo un hijo autista y quería que se cure del autismo. Quería abrir el paraguas por si llueve. Lo mismo que acaba de decir hace un rato, ¿no? Me dice, ¿no querés abrir? No sé por qué te voy a plantear esto, me dice la facilitadora. ¿No querés abrir tu tema a lo que surja? Bueno, le digo. Imagínate con mi pasado, con todas estas cosas que estoy contando, estaba bueno hacerlo. Eran muchos mis temas en ese momento, variados y no posibles de consensuar. Por eso me dijo, abrite a que te lo muestre el campo. Y se dio la oportunidad de decirme un no, yo me dije un no a mi mente y un sí a lo nuevo. Y constelamos a algo más grande, a lo que me muestra el movimiento, lo que era necesario para mí y para todos los demás, porque encima las nuevas constelaciones lo que tienen es esto, las constelaciones paralelas. Y ahí me inauguré. Desde 1997 que no atendía, empecé a atender de vuelta, porque este caso fue el que hizo que yo deje la psicología y me dediqué a estudiar y a buscar y a entender qué era lo que pasaba, que era lo que yo hacía naturalmente y no entendía porque no había un marco teórico para esto. Y el salto cuántico fue para la facilitadora que me ayudó con esto y para mí a la vez, y pasaron más de 10 años y realmente, recientemente, no tan reciente, pero ya hace un tiempo, volví como facilitador. Ya con mi centro vacío, o sea, no poner mente, y abierto a la orden de la ayuda.
Creo que es uno de los capítulos que no canalicé, de lo que estoy hablando desde mi vida, de lo que pasó como profesional, como padre. Y acá hice la otra carta que saqué, una la que hablaba de conectar con un desencarnado a través de los sueños que había perdido un familiar. Después salió esto, abriendo el libro en cualquier hoja, conectar con la abuela de la niña e integrarla para que pueda partir. Y ahora la carta de esta tristeza que dice: hay momentos en que solo podemos, frente al dolor de nuestros seres amados, sentir tristeza. Ella está allí para sanar, para limpiar nuestras heridas, y cuando esto sucede, saber que quien está padeciendo está en un espacio interior donde cuenta con una fuerza especial que nos trae alivio. Muy dentro nuestro, en lo más profundo de nuestro ser, se encuentra nuestra chispa divina, chispa incendio, la gota de Dios que somos, una gota en un océano muy grande. Y esto nos trae alivio. En los momentos de extrema enfermedad, las capas que día a día cubren esa gota divina se disuelven, dejando libre nuestro origen, nuestra alma, dejando al desnudo aquello que nunca muere, trayendo así la paz. Alerta, podemos no estar llevados por nuestro penar. Si por un instante podemos cerrar nuestros ojos, respirar muy profundo, notaremos que esta paz también nos llega. Podríamos hacerlo ahora un ratito. Y mediante la ley de atracción de lo semejante, así como es el alma quien llama a Dios, el alma llama al alma del otro. En contacto, todo se aclara. No es que suframos ante el dolor de nuestros seres amados, sino que se nos es permitido sentir en niveles elevados de conciencia. Hay paz, hay comprensión, hay libertad. En niveles elevados de conciencia no hay sufrimiento alguno. Si estás sintiendo temor a perder a un ser amado, quiero que sepas que en el plano sutil, en el plano energético, hemos estado ligados a ellos desde antes de nuestra concepción y estaremos ligados a nuestros seres amados por toda la eternidad. También es algo que estaba hablando yo de plano álmico cuando empezó el video. Bueno, hacía rato que no hacía un video para Instagram. Les propongo que cerremos los ojos un ratito, tomemos aire, lo llevamos al corazón con las dos manos en el pecho, con los ojos cerrados, soltamos el aire. Y en este mismo momento, mi humano, que fue concebido por una mujer y un hombre, por dos, se unifican en mi pecho. Tomo aire. Y papá y mamá que están en mi corazón y que late y que es mi vida. Renuncia a todo libre albedrío y entrega toda la potestad de este ser biológico al alma que habita este cuerpo. Ahora ya no soy yo soy. Mi yo dualizado se desintegra y se integra en mi ser. Le entrego toda mi libertad, mi voluntad, mi mente, a mi ser, a mi luz. Y pido que me guíe en lo que me queda de mi vida, para enseñarle
que todo lo que es ilusión, el ser lo puede trascender. La muerte, el dolor, el sufrimiento, la alegría, los logros. Todo este mundo lo puede trascender el ser, porque el ser viene de algo más grande que el humano. El ser es quien creó al humano y quien le puede dar vida eterna. Que tengan un buen sábado. Gracias.